En lo demás sobre la contradicción, que como decía al comienzo, desarrolla, se propone desarrollar, explicar, desmenuzar esto que Lenin lo había dicho en una palabra, ¿no? La unidad y lucha de los contrarios. Bien, y entonces él va a plantear de entrada esta diferencia con el método metafísico y va a plantear algo antes inclusive de entrar al análisis que es, yo entiendo, fundamental, que es la relación entre lo interno y lo externo. Mao va a plantear que la causa fundamental del desarrollo de las cosas tiene que ver con sus contradicciones internas, que esta es la causa principal y que por eso lo principal es analizar la particularidad de cada contradicción. Y va a plantear que lo externo, o sea, las relaciones que inciden, que influyen, que tienen que ver con ese proceso, van a ser causa secundaria en relación a eso principal, ¿no? Y va a decir, es la condición para que se desarrolle el proceso. Por lo tanto, lo fundamental es prestarle atención a las contradicciones internas en el análisis y ver después cómo lo externo actúa a través de lo interno. Esta es una cosa de consecuencias muy importantes, prácticas, ¿no? Porque esto, por ejemplo, uno entiende entonces cómo Mao plantea con tanta fuerza que lo principal es la fuerza propia, ¿no? Que hay que caminar con las dos piernas, pero que lo principal es lo de adentro, ¿no? Y entonces él nunca va a aceptar ni que se adjudiquen los errores de uno, o sea, del Partido Comunista de China, a que Stalin dijo el movimiento comunista internacional. No, el problema es cómo eso actuó en el Partido Comunista de China y cómo unos lo tomaron de un modo y otro de otro. Y entonces que cada uno se haga cargo, sería, de los méritos y de los errores, en el sentido más global, no individual, ¿no? Sino de lo interno. Y por eso mismo nunca va a aceptar, ya en el año 61, 62, cuando él analiza el manual de economía política de la URSS, donde hay un montón de partes dedicadas a China, y dice, por ejemplo, la ayuda socialista fue fundamental, la de los otros países, ¿no?, para que China pudiera, y él ya sabe que le están por sacar esa ayuda, ¿no? Y entonces él dice, no, fue importante, pero no fue fundamental. Lo fundamental fue lo nuestro. Esto, por ejemplo, ¿qué se discute sobre la Revolución Cubana? Así como antes se discutía que no se podía hacer por las condiciones externas, y se hizo, después se discute hasta hoy que no podía haber seguido otro curso que el de cambio de dependencia por las condiciones externas. No, lo principal, así como se pudo hacer, se podría haber seguido otro camino, porque si no se va al fatalismo, ¿no?, que, como va a explicar en otros lados Mao, ¿no?, la diferencia entre el determinismo dialéctico y el mecánico es que el mecánico cree que todo está en germen, es decir, ya estaba en germen. No, es decir, eso sería en un desarrollo ideal donde nada perturba lo que estaba dentro y hasta dónde puede llegar. Pero como el proceso de cualquier cosa se da en múltiples relaciones recíprocas y no, digamos, uno puede, como va a explicar Mao, muchas veces que uno fracase no tiene que ver con que sea equivocada la idea que tiene, ¿no? Nos derrotan muchas veces por la correlación de fuerza que hay. Es decir, pero esa correlación de fuerza actúa también a través de lo interno, ¿no? No es que con esto se está plantea Mao, que ya está definido a dónde puede llegar, sino que por el contrario se va a dar en un mar, digamos así, de contradicciones.
Esta idea de la simultaneidad de las contradicciones, que es otra idea que me parece que tenemos que poner a foco. Fíjense que le llamó poderosísimamente la atención a Carlos Astrada, para mí tal vez el único que en Argentina merezca ser considerado filósofo, o uno de los pocos, ¿no? Y que fíjense que está sepultado porque considerado en un momento el más grande que había comprendido a Heidegger, el existencialismo, aquel, él llega a admirar filosóficamente a Mao Zedong. Y hay un libro que también les recomiendo, que se llama Encuentro en la Dialéctica, que lo sacamos nosotros, ¿no? Donde en medio de la revolución cultural proletaria, Astrada toma partido por China y por la revolución cultural proletaria, ¿no? Y él entiende, ¿no?, desde su cabeza de filósofo, ¿no?, de militante político, ¿no?, pero él entiende que solo alguien que había comprendido tan a fondo el hecho de que en la realidad se dan simultáneamente múltiples contradicciones y que hay que poder reconocer las que son principales y secundarias, un aporte de Mao en el análisis, ¿no?, que hay que reconocer en los dos aspectos que tiene toda contradicción, ¿no? Dice burguesía, proletariado, por ejemplo, ¿cuál es el aspecto principal? Porque eso va a ser a lo que la cosa es decir, el aspecto principal que predomina define la esencia de esa cosa en un momento determinado. Es decir, y a la vez todo esto lo plantea Mao, pero lo deslumbra Astrada como el filósofo de la complejidad, digamos, que alguien no solo pueda pensar todo esto, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Y en medio de todos los problemas de Hungría, escribe la cuestión de cómo diferenciar dos tipos de contradicciones en el seno del pueblo y con el enemigo. Y un hecho muy importante que pocas veces uno antes le había prestado atención, que no es solo qué tipo de contradicción, sino qué método para resolver la contradicción, ¿sí? ¿Cuál es el método y cómo contradicciones diferentes exigen distintos métodos? Y cómo en el seno del pueblo no puede ser la coacción, sino convencer, discutir, etcétera, etcétera, en lucha ideológica, política, teórica. Y con el enemigo son otras normas, es decir, con el enemigo la lucha es a muerte. El cuándo tendrá que ver con la correlación de fuerza, con los tiempos, etcétera, pero a la vez es, como va a explicar Mao en el tema, de que la contradicción se mueve, o sea, hay desarrollo, porque los distintos aspectos de la contradicción cambian de lugar, ¿no? Este tema que cuesta mucho, por lo menos en la experiencia que tenemos, cuesta mucho entender lo de la identidad de la contradicción. Es decir, no solo que los opuestos luchan entre sí, o sea, son opuestos, sino que son idénticos en el sentido de que existen dentro de una unidad. Y no existe uno sin el otro, No existe burguesía sin proletariado, no existe ofensiva sin defensiva en la guerra, ¿no? No existe estrategia sin táctica, la estrategia se va a ir viendo en la táctica, que es lo particular del desarrollo. No existe lo universal, va a explicar Mao, sino en lo particular. Lo universal en general no existe, y cada particular que se desarrolla y cambia modifica también en parte lo universal. Nosotros lo decíamos con esto tan modesto nuestro, ¿no?, de burguesía intermediaria, pero lo del desarrollo de las guerras revolucionarias en China y el camino descubierto en China para eso, que es del campo a la ciudad y las leyes de eso particular, enriquecen todo lo universal de la guerra y en particular de la guerra revolucionaria. Y cuando nosotros en la Argentina dijimos, hace mucho, Argentina no es ni Rusia ni China, por lo tanto, y bueno, no hay más remedio, sería que poder estudiar cuál es la contradicción particular de la Argentina. Y
Y el programa nuestro, también dicho modestamente, es un ejemplo de un análisis dialéctico de la realidad de la Argentina y de su contradicción particular, del desarrollo de esa contradicción. Toda esa parte histórica, que a veces la separamos de aquella que dice la contradicción fundamental, es la explicación concreta del desarrollo de esa contradicción en la historia, ¿no? El gran salto cualitativo que significó cuando pasamos de la colonia al país dependiente y cuando se forma el núcleo, digamos así, el polo, el aspecto de la contradicción de las clases dominantes, ¿no? Desde la década del 80 más o menos, y desde entonces cómo, junto con el pueblo, digamos en el otro aspecto, cómo ha ido cambiando sin cambiar la contradicción particular, que es una de las cosas que nos enseña Mao, o sea, que cambia la contradicción principal en un proceso prolongado, pero no cambia o puede no cambiar la contradicción particular. Entonces, bien, y todo esto, nosotros hasta donde pudimos llegar y esperamos seguir profundizando en el programa del partido, a partir de la práctica del pueblo argentino, de la clase obrera y del PCR, es como se va enriqueciendo eso. Pero entonces cuando decimos cuál es el carácter de la revolución en la Argentina, tiene que ver con esa contradicción particular, no es la que nos guste más. Resolver esa contradicción particular implica las tareas de la revolución democrática, popular, agraria, antiimperialista en marcha ininterrumpida al socialismo. Por eso, por esa contradicción particular, se equivocan los que piensan que es socialismo del inicio, por ejemplo. Como por ejemplo se equivocan los que piensan que la dependencia, ¿no?, es un elemento más en la particularidad de la contradicción, y no que tiñe toda la contradicción, el que seamos un país dependiente, bueno, etcétera, etcétera. O sea, que poder analizar las contradicciones, profundizar en ese análisis, ¿no? Digamos, es una llave extraordinaria, un instrumento extraordinario que el maoísmo, ¿no?, ha aportado a los revolucionarios en todo el mundo. No es extraño, digamos así, encontrar después en todos los aspectos que analiza Mao cómo va a derrumbar las concepciones metafísicas, ¿no?, y va a alumbrar las concepciones dialécticas de esos mismos fenómenos. Por ejemplo, en el tema del partido, ¿no? Es decir, esa idea del partido monolítico, esa concepción metafísica, ¿no?, la rompe totalmente desde la comprensión dialéctica y de las relaciones contradictorias entre el centralismo y la democracia, cómo la única posibilidad de unidad férrea es sobre la base de una democracia profunda, y cómo a veces predomina un aspecto y a veces otro, pero siempre sobre eso. Bien, quiero decir, finalmente, dos cuestiones. Hay algo muy importante que es la consecuencia de esto para mí, de esta consecuencia materialista dialéctica de Mao, que es como cuando se da el cambio de carácter en la URSS y cuando tiene que enfrentar en lo interno de su país eso, Mao hace el aporte, nosotros consideramos el más fundamental desde el punto de vista de la teoría marxista, como la va a explicar Cacho en la próxima charla, que es la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, yo me imagino que para Mao esto debe haber sido como diciendo, y bueno, lo de siempre, ¿no? Es decir, hay que seguir, ¿qué vamos a hacer? Hay contradicciones, ¿cómo no va a haber? Hay clases y lucha de clases, los aspectos de la contradicción pueden cambiar. Lo que era principal, que era el proletariado en el poder, puede cambiar y pasar de nuevo a ser el aspecto subordinado y secundario. ¿Por qué no puede?, diría Mao. ¿Y cómo luchamos? ¿Cuál es el método para luchar frente a eso? Y él piensa que hay que hacer una revolución apelando a las grandes masas, ¿no? Entonces, coherencia total, pero para nosotros es, ¿por qué decimos que no solo es un aporte en general, sino como
ha sido para nosotros en particular cuando también se restauró el capitalismo en China, ¿no? Porque creo que esto lo planteó Jorge Roche en una charla, en un aniversario de Mao, que no es, digamos, el golpe de la derrota no cambia, ¿no? Cuando a nivel ya mundial el proletariado ha sido derrotado. Pero una cosa es mirar eso en medio de las brumas y no saber qué pasó, y en medio de la confusión total, y como vemos nosotros cuando hablamos con otras fuerzas o vamos a otros países, que no saben ni qué pasó, ni por dónde salir, ni por qué, porque han tirado el marxismo. Es decir, esta idea que nosotros planteamos, como dijimos, no es lo mismo, y Mao nos ayudó a saber qué pasó y por qué, que no es un fracaso de la teoría sino una derrota, ¿no? Bueno, tampoco es que ya sabemos cómo seguimos en general, tendremos que ver, pero sabemos que sigue, que no ha pasado algo, digamos así, que desde el punto de vista de la teoría marxista en general invalida la teoría, que desde la propia teoría se puede explicar, ¿no? Y entonces, ¿cómo a partir de la confianza en el proletariado, en el pueblo, en las masas y en el partido, ¿no? Nosotros afrontamos esa situación ¿cómo sería? Afrontando los debates desde la dialéctica materialista y el marxismo. Porque una de las cosas que nosotros aprendimos, y Mao nos enseñó mucho en eso, que el relativismo, por ejemplo, el escepticismo, el revisionismo, no se lo derrota con dogmatismo y tirándole por la cabeza las fórmulas. No, solo se puede derrotar en la lucha política, ideológica, teórica y en la práctica, ¿no? Con la dialéctica como un instrumento fundamental para eso, ¿no? Entonces, para terminar, bueno, yo creo que la filosofía sirve, que es una de las cuestiones que uno se plantea tantas veces. Ahí me decía Hernán de una estrofa de González Tuñón que está escrita en un calefón allá atrás, ¿no? Que, ¿cómo es, Claudio, vos que la sabés? La filosofía: no se impute amigo, la vida es dura. No se impute amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Con la filosofía poco se goza. Pero en realidad, con la filosofía marxista, ¿no? No es que podemos decir que no vamos a cometer errores y que vamos a conocer todo, pero sí podemos pensar que si nosotros logramos esto que plantea Mao, ¿no? Y que dice que además es un objetivo a alcanzar en el comunismo, o sea, que junto con transformar la realidad, nos transformemos nosotros mismos, transformemos nuestra forma de pensar y de hacer, ¿no? Y que llegará un momento, dice él, que sería el del comunismo a nivel mundial, en que todos los seres humanos serán capaces de transformar el mundo en el que viven y transformarse ellos mismos de acuerdo al objetivo supremo, que es lograr la realización plena de la humanidad.